Estimados estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos al tercer ciclo de conferencias y el último de este semestre, el 2021B. Con nosotros está el ingeniero César Astudillo, quien nos va a ayudar con la charla del día de hoy. Entonces, le dejo al ingeniero para que se presente y pues nos exponga su tema. Bienvenido, César. Gracias, Araceli. Bueno, jóvenes y señores y señoritas, muy buenas tardes. Bueno, me presento. Como ya les indicó Araceli, soy ingeniero César Astudillo. Eh, Me gradué en la Escuela Politécnica Nacional en Ingeniería Electrónica y Control. Trabajé un año y medio, igual en la facultad del departamento, en la facultad de Electrónica y Control, en el departamento de Automatización y Control Industrial, como asistente de cátedra. Apenas me gradué. Bueno, después de eso, eh, apenas me gradué, fui reclutado por una de las compañías dedicadas a lo que es servicios petroleros. Yo inicié mi carrera profesional en Baker Hughes como ingeniero de mantenimiento electrónico en la línea de registros eléctricos. Bueno, por cuestiones del negocio y el destino del negocio petrolero, estoy ahora en Schlumberger. Trabajo en el departamento de Well Construction and Measurement y me dedico a lo que es el mantenimiento electrónico de la parte de RSS, o lo que les había mencionado, supongo, la ingeniera Yendung, que es el sistema navegable de geonavegación, o por sus siglas en inglés, que es el Rotary Steerable System. Bueno, siéntanse libres de en cualquier momento pedir una pausa, algo que no entiendan. Y para darles o entrar ya en materia de lo que es la base del sistema de navegación geonavegable, dirigible geonavegable, eh, tengo que darles una introducción a lo que es específicamente el directional drilling o la perforación direccional de pozos petroleros. Bueno, primero que nada, la presentación está en inglés, todo el material es en inglés. En este negocio prácticamente todo se maneja en inglés, entonces cualquier cosa que no entiendan o algún término que supongo va a ser nuevo para ustedes, no hay problema, me detienen y si tienen dudas, con gusto solucionamos, ¿ya? Va a ser tal vez el inicio del material va a ser un poquito pesado, por lo que tal vez no es algo que hayan visto. Ya, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la perforación direccional? ¿Cuáles son las aplicaciones de la perforación direccional? ¿Cuáles son las secciones o el perfil de un pozo petrolero? Los perfiles básicos de un pozo petrolero. ¿Qué significa DLS o Dogleg Severity? Diferentes tipos que utilizamos para desviación y sus aplicaciones en pozos petroleros. Y el que nos interesa o vamos a ver hoy es el RSS o sistema geonavegable de perforación, ¿ya? Y sus ventajas. Bueno, ¿por qué perforación direccional? Bueno, la perforación direccional, un concepto rápido, es la desviación intencional de la trayectoria normal de un pozo. Bueno, si ustedes ven aquí, esta es la torre de perforación que está generalmente en la superficie, en donde empieza a perforar el pozo. Generalmente por gravedad va a ser vertical, pero nosotros intencionalmente en un punto, el key-off point o punto de quiebre, o también conocido como KOP, vamos nosotros a intencionalmente desviarnos de la trayectoria normal. Para eso utilizamos el sistema RSS, que tiene un sistema de control y electrónica y también parte mecánica. Ya. En esta parte voy a ir un poquito rápido porque es una noción nada más para que ustedes entiendan por qué utilizamos el sistema geonavegable en perforación de pozos petroleros. Primero, bueno, para hacer un sidetrack, es decir, de un camino o un pad original de un pozo, queremos hacer otro o desviarnos porque tuvimos problemas en el pozo que perforaron de inicial, o porque se derrumbó, hubo un colapso o X razón. También cuando queremos acceder a locaciones inaccesibles, por ejemplo, acá en el Yasuní, la plataforma está en un lugar que es permitido por el Ministerio del Ambiente, pero el pozo está justo bajo la reserva ecológica. Entonces, obviamente, para no dañar el ecosistema, tenemos que utilizar un sistema geonavegable que nos permita llegar al punto de pago que le llaman, o el pay zone, donde está la reserva petrolera.
Cuando queremos utilizar un sistema de malla o net, un network de pozos, donde nosotros queremos a partir de un solo pozo inicial, queremos perforar varios pozos para optimizar costos y llegar a distintas zonas petroleras, o cuando hay una zona de falla que puede producir algún daño tectónico o producido por algún daño tectónico, que al momento de perforar, si yo perforo verticalmente, como en esta imagen, si ustedes pueden ver, eh, en la parte central de la imagen se ve cómo las placas tectónicas se desplazaron, una se fue más abajo de la otra por alguna falla geológica. Si nosotros perforamos verticalmente en ese lugar, lo que va a pasar es que va a haber algún, déjeme poner el láser, eso, va a haber algún, si nosotros perforamos verticalmente, puede haber algún movimiento telúrico y puede dañar todo el pozo que habíamos realizado. Cuando queremos hacer perforaciones multilaterales, porque tenemos en diferentes capas de la Tierra, tenemos diferentes estratos de petróleo y queremos acceder a cada uno de ellos. O cuando queremos, deseamos evitar una zona, en este caso, por ejemplo, los domos de sal. Los domos de sal son formaciones que en la Tierra van creciendo y son bastante inestables, es decir, como arena. Entonces queremos evitar pasar por esa sección, porque si perforamos ahí, se va a derrumbar nuestro pozo, va a haber colapsos, las herramientas que están dentro del pozo se van a quedar atrapadas y va a haber pérdidas. Entonces necesitamos navegar evitando ciertas condiciones de la Tierra para llegar a los puntos de pago o a los puntos donde se encuentran las reservas petroleras. Aquí está un ejemplo de, por ejemplo, cómo son los domos de sal, van emergiendo por el movimiento telúrico de la Tierra, van emergiendo y el petróleo se queda atrapado en ciertas capas de roca que es impermeable, entre roca impermeable y arena y los domos de sal. Entonces nosotros queremos evitar pasar por los domos de sal y llegar a las zonas de pago o el pay zone. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que no queremos hacer. En la parte derecha de esta imagen, si queremos perforar el pozo verticalmente, vamos a tener que pasar por las domos de sal para llegar al pay zone y eso no es lo que queremos evitar, ¿no? No sé si ustedes habrán visto una película que salió recién que se llama Deepwater Horizon. Es una plataforma petrolera. Me parece que la película salió en el 2018 o 2017. Esto en realidad pasó. Es la tragedia de Macondo en el Golfo que comparten Estados Unidos y México. La presión que manejaba el pozo era muy alta o tuvieron problemas de cementación en el pozo cuando bajaban el casing. Y en ese momento se vino la presión interna del pozo, ya vino lo que se llama un blowout, una repentina patada de presión en la cabeza del pozo y generó que haya fuga de gas y petróleo en la superficie y se quemó incluso la plataforma y tuvieron que pasar 6 meses después del liqueo para que puedan controlar esta fuga de gas y de petróleo en el Golfo de México. Para eso utilizaron la tecnología direccional y lo realizaron con dos pozos o que llaman pozos de alivio. Como ven ustedes en la imagen, para nosotros puede llegar a un punto. Si bajamos una herramienta, es como cuando estamos haciendo una perforación en la casa para poner un cuadro con el taladro. Entonces nosotros a veces utilizamos el taladro y creemos que estamos yendo recto. Y después que ponemos el taco, mandamos el tornillo, resulta que ha estado chueco. Entonces el sistema geonavegable y de posicionamiento nos ayuda a nosotros a llegar al punto exacto que nosotros queremos. Es como el mapa que nosotros, el Maps que utilizamos en el teléfono. Él sabe dónde está y sabe a qué posición debemos llegar cuando buscamos una dirección. Entonces, algo así es el sistema geonavegable de pozos o RSS. Cuando también utilizamos sistema geonavegable, cuando por ejemplo queremos llegar a perforar un pozo horizontal y queremos obtener la mayor cantidad de la perforación en la sección horizontal, donde está el reservorio, se puede decir, el reservorio está
mejor ubicado de manera horizontal y voy a tener mejor aprovechamiento de toda mi reserva al perforar horizontalmente un pozo. Ahora vamos con los tipos de perfiles de pozos. Tenemos el pozo tipo S, donde tiene una sección vertical, donde yo después utilizo mi sistema RSS para construir una tangente, una inclinación, después mantengo la tangente y después caigo para llegar hacia el punto donde yo quiero, está determinado que está la zona de pago o el reservorio de petróleo. Tenemos, bueno, los distintos tipos. El más común, el que más se utilizaba antes de que aparezca la tecnología RSS es el tipo vertical. Tenemos el tipo J, el tipo S que les había mencionado y el tipo horizontal, que tenemos haciendo una sección vertical, una sección de construcción, se mantiene la tangente hasta que llegamos a una sección horizontal que es 90 grados con respecto a la vertical. Para nosotros llegar a un punto horizontal, obviamente necesitamos ya planificar qué curva vamos a necesitar para llegar a nuestro punto horizontal. Eso es lo que llamamos en la perforación el dogleg severity, es decir, qué tan severa va a ser nuestra aproximación desde la vertical hacia el horizontal en términos de grados por cada 100 pies. Es decir, cuántos grados por cada 100 pies yo voy a atacar, qué tan severo va a ser para poder llegar a la horizontal y poder llegar a la sección del pozo que quiero perforar. Entonces, para nosotros obtener esa deflexión como les había mencionado, del pozo desde la vertical hacia la horizontal, hay varias tecnologías. Antiguamente hay el jetting, que se utilizaba solo una broca y un jet de lodo. Whipstock, que quiere decir que es una dirección mecánica. Hay turbo drills y motores de desplazamiento positivo, que son tecnologías existentes antes del año 2000. Y desde el 2000 en adelante aparece el sistema rotatorio geonavegable, el cual lo vamos a ver a continuación. Está compuesto de una parte mecánica y una parte electrónica. ¿Hasta ahí alguna duda? Algo que, como les digo, esto va a ser completamente nuevo. No sé si tienen algo que quieran mayor explicación. Sí, muy buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una duda con respecto a qué profundidad se realiza la desviación en términos generales. Ya, listo, Josué. Eso depende mucho del plan direccional. Aquí la cuenca ecuatoriana, hay formaciones en las cuales son muy duras, otras son bastante inestables. Eh, se llaman las secciones la Napo, Napo Shell, U inferior, T inferior, conglomerados. Y generalmente el ingeniero o en este caso el ingeniero direccional planifica con el cliente y menciona, bueno, el conglomerado, que es una parte dura que nos va a aguantar la desviación sin que haya derrumbes o que se caiga la desviación de que estamos queriendo iniciar. Digamos que están generalmente a 3000 pies, en otras locaciones puede cambiar a 4000 pies, entonces mucho depende de la cuenca, de la cuenca en ese momento que estén perforando, pero varía, ¿no? Digamos, está en el rango de los 3000 a los 6000 pies, donde deciden empezar a direccionar desde la vertical hacia la parte horizontal. No, Eso es perfecto. esa es otra cosa. Acá bueno, en Ecuador sobre todo manejamos el sistema imperial para lo que son, en el caso de la industria petrolera. Van a escuchar mucho lo que es galonaje en galones por minuto, pies, eh, pulgadas, libras por pulgada en presión. Entonces, van a escuchar mucho para lo que es el sistema métrico imperial. No, perdón, para el sistema imperial, no para el sistema internacional, que es de metros. De México, generalmente, México y otro país me parece que utilizan más el sistema métrico. Bueno, ¿alguna otra duda aparte de la de Josué? No sé si quedó claro igual, Josué, tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ya, ¿alguien más? Si no, para continuar. Bueno,
Como les mencionaba, ¿no? Cualquier momento que ustedes quieran que especifique o algún tema en especial, me indican y paramos, ¿ya? Antes de continuar, igual para que entiendan la... Vamos a ver si puedo poner aquí pizarra. Ta, ta, ta. Déjenme ver un momentito. No, no me deja ver. Pero bueno, vamos a anotar aquí. Para hacer un pequeño gráfico de que entiendan cómo son las secciones de perforación de los pozos. Bueno, digamos que esta parte que estoy dibujando aquí en amarillo es la superficie terrestre, ¿ya? Y para nosotros llegar, digamos que por acá está el reservorio petrolero, ¿ya? Generalmente nosotros nos imaginamos, o antes de empezar en la industria, uno se imagina em, cuáles son los, o cómo está la formación dentro o bajo la tierra. A veces uno se imagina que es una bolita de petróleo o una burbujita de petróleo que nosotros llegamos al punto donde está el petróleo y empieza a salir solito. Primero, eso se llaman los pozos convencionales, donde sí existen, ya están prácticamente depletados y son los más fáciles de llegar, porque simplemente llega con un pozo vertical y llego yo a obtener o llego yo al punto o al reservorio, punto de pago. Pero hay otras formaciones rocosas donde el petróleo está en pequeñas bolitas en una roca impermeable, es decir, que está atrapado en secciones. Entonces, ¿cómo llego yo a cada una de esas secciones de petróleo para obtener la mayor cantidad y que valga la pena perforar? Entonces, como les mencionaba ya, en la parte, digamos que esta parte de acá es la superficie, acá está la torre de perforación y yo empiezo a perforar. Lo que primerito va en van a escuchar el BHA, que quiere decir Bottom Hole Assembly, o ensamble de fondo de pozo, que es el grupo de herramientas que yo bajo. Por ejemplo, esto es una broca, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, esas son brocas. Después lo que viene pegado a continuación de la broca son las herramientas direccionales y también tenemos las herramientas de telemetría que envían a través de los de pulsos de lodo, envían información binaria a la superficie. Esto es algo interesante porque uno está acostumbrado a ver que la información se transmita sea por wireless, sea por un cable, sea por Bluetooth, ¿no? Esa es nosotros el medio de transmisión de información que conocemos. Pero ¿cómo hago yo para transmitir algo que está como a 3 kilómetros de profundidad, que no baja con un cable, que baja simplemente con tubería, tubos prácticamente, y en medio tengo un fluido que permite compensar el material que yo estoy extrayendo de la tierra para que las paredes del pozo no se derrumben? Eso se llama el lodo de perforación. El lodo de perforación es una sustancia preparada generalmente por el ingeniero de lodos, que es un ingeniero químico que emulsifica el agua con ciertas sustancias químicas para darle peso y viscosidad. Ese lodo ingresa en la formación, en la parte vertical, y viene a complementar el material que yo he extraído de la tierra para que las paredes o la parte de las laterales que queda de tierra expuesta o de formación expuesta no se derrumben, sino se mantenga. Entonces, yo empiezo perforando la sección de 16 pulgadas de diámetro. Esa es la primera sección. Y digamos que esa sección generalmente llega hasta los 300 pies. Ya. Después saco todas esas herramientas, ese chorizo de herramientas, y ahora viene la sección de 12 un cuarto, que tal vez voy un poquito más abajo, tal vez voy hasta los 1500 pies. ¿Ya? Entonces, para yo evitar que la sección que 16, por ejemplo, que perforé, bajo yo algo que se llama casing. ¿Qué es un casing? Es simplemente un tubo que de revestimiento, es un hueco vacío
es un cilindro, perdón, vacío que permite sostener las paredes del pozo y permite aislar la formación de lo que yo de mis herramientas. Digamos que voy a dibujar en azul la formación. La parte de aquí es la tierra. Esta parte de aquí es la tierra, perdonarán el dibujo, pero es estoy haciendo con el lapicito nada más. Entonces, si ven, toda esta tierra queda expuesta, ¿no es cierto? Y yo, para evitar que esta tierra se siga desmoronando y que las aguas subterráneas se sigan comunicando con mi perforación y pueda contaminar y llegar a encontrarse con el petróleo, bombeo cemento. Viene la operación de cementación. La operación de cementación bombea cemento a presión para que se vaya por estos lados y quede el casing y el cemento sosteniendo la formación. Ahora, ya bueno, hice esto con la sección de 16. Vamos a mantener un solo color para el cemento. Ahora viene la sección de 2 1/4. Asimismo, bombeo cemento por estos lados hasta que llega al fondo y ahora tengo aislada la sección de 16 y la de 2 1/4. Ahora viene la sección de 8 y media. Viene la sección de 8 y media, hagámosle con este colorcito. Entonces viene la sección de 8 y media, baja recto hasta el punto donde está, empieza a perforar desde este punto porque esto ya está perforado, empieza a perforar y tal vez aquí empieza recién a, a desviarse un poquito, ¿ya? Entonces después igual bajo, saco mi string de perforación, bajo el de cementación y empiezo a poner cemento aquí, cemento acá. Entonces, de esa forma queda así mismo un hueco vacío en el centro del casing. Esto está en contacto con la formación, el cemento, para que las aguas subterráneas y demás paredes de la formación no se sigan derrumbando y no se comuniquen con el reservorio de petróleo. Y por último, en el país se perfora hasta la sección de 6 1/8. Aquí ya no se pone el casing desde arriba, porque imagínense, digamos, bueno, la sección de 7 tal vez llegó hasta los 7.000 pies de profundidad. Y la sección de 6 1/8 generalmente llega hasta los 12.000 o 13.000 pies. Entonces, la última sección, que vendría a ser la sección de 6 1/8, se coloca con algo que se llama el liner hanger o el colgador, que simplemente son como cuñas que se anclan a la tubería anterior. Perforé primero, ¿no? Perforé y llegué a mi sección de pago. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que llego acá, en esta sección horizontal, para obtener mayor aprovechamiento de mi reservorio. Que si yo bajara verticalmente, tal vez solo tendría aprovechamiento de esta parte hasta que se deplete. Pero si voy horizontalmente, tengo mayor aprovechamiento de mi petróleo. Entonces, bueno, esas son las distintas secciones y las distintas formas de ir perforando el pozo. No sé si, bueno, o sea, para la premura del tiempo y el gráfico no creo que ayude mucho, pero para que vayan entendiendo cuáles son las secciones de perforación y por qué yo necesito una perforación direccional. Entonces, bueno, en Schlumberger contamos con varias tecnologías de direccionamiento de pozos. Hay las secciones que es push the bit y point the bit. Ya les voy a explicar más adelante de qué se trata, pero estos son los nombres comerciales. Se puede decir con el cliente lo que se le vende cuando queremos perforar un pozo direccional, que es el Power Drive Exceed, Extra, X6, Orbit, Archer. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Simplemente el ángulo de ataque con el que yo voy a empezar a tomar mi dogleg, es decir, con qué tanta curvatura voy yo a empezar a girar para llegar a mi punto de pago. Ya les había mencionado que hay uno que point the bit y push the bit. Point the bit viene siendo como más o menos lo que hacemos con la mano, ¿ya? Nosotros podemos mover la mano en varios sentidos, ¿no? O sea, girar 360 grados. Eso sería el point the bit. Y push the bit es como que yo le empujara la manito con mi otra mano hacia donde yo quiero ir dentro del reservorio. Esas son las tecnologías push the bit y point the bit. El push the bit tiene aquí, esta es la broca
Déjenme ponerles de nuevo el puntero. La broca, tenemos la broca. Después tenemos la sección de mecánica de direccionamiento, conocido como Bias Unit. Y acá en la parte, no sé si logran ver, en la parte donde están estas como turbinas, y tenemos aquí una conexión mecánica. Ese viene siendo la sección de control, que tiene toda la parte electrónica, que ya vamos a llegar allá. Entonces, esta partecita de aquí, la parte electrónica, determina qué pad de los tres que yo tengo en mi sección mecánica de direccionamiento va a empujar, y hacia qué dirección voy a empujar, para indicarle a la broca hacia dónde tengo que ir. Entonces, bueno, las ventajas de utilizar un sistema geonavegable de perforación. Que todo nuestro sistema de perforación o el VHA puede rotar continuamente sin ningún problema. Podemos tener altas rate of penetration, la rata de perforación. El hueco queda más limpio y tenemos menos viajes de limpieza. Es decir, viaje de limpieza quiere decir que tengo que sacar, bajar una broca más suave para limpiar los restos del pozo y volver a bajar. En cambio, con este sistema no es necesario realizar esto. El hueco tiene mejor calidad, es decir, no hay tanta tortuosidad, no hay tanta irregularidad. Los parámetros de perforación son más optimizados. ¿Cuáles son los parámetros de perforación? Inclinación, aceleración. Puedo llegar al pozo o al punto de pago o al reservorio, puedo llegar de manera más exacta, y puedo incluso realizar pozos en 3D de manera más compleja. Para que tengan una idea, vamos a ver unos videitos. Son un poco informativos para que tengan una idea de cómo trabaja esto dentro del pozo. Espérense, vamos con los primeros de la presentación para que me permita. Después vemos esto, ¿ya? Me informan, por favor, si pueden ver la pantalla y tener el audio. The PowerDrive X6 rotary steerable Si system. tienen audio y video. Sí, sí se escucha, sí se ve. Sí se escucha, Ya. muchas gracias. Entonces, Engineered bueno, to esta parte es en inglés. No sé, les voy comentando, o todos ya son tienen suficiencia en inglés para mejor escuchen el video. Bueno, escuchen y después les The comento, ¿ya? PowerDrive X6 rotary steerable system is engineered to offer new levels of reliability and performance in the harshest environments. It is designed to drill from casing shoe to TD in one run every time at maximum penetration rates. PowerDrive X6 push-the-bit steering is ruggedized to ensure reliable, consistent performance in a broad spectrum of drilling applications. Wider, more robust flow ranges minimize the effects of external drilling environments, so the X6 can handle heavy and aggressive muds and debris better than other systems. The newly designed dual impeller control provides a wider operating envelope, bringing rotary steerables to more wells. Advanced coating materials resist. Ya, esa parte que está girando ahí internamente, toda esa sección, esta parte, como este tubo se puede ver, y estos turbinas que tenemos en la parte superior e inferior, es la sección de control. Y estas turbinas, con el lodo que yo bombeo desde superficie, se genera es como un generador, como lo que ustedes deben haber visto en las electrogeneradoras, que el agua empuja a una turbina y eso genera energía. Ese mismo principio se utiliza aquí. El lodo de perforación, que es bombeado de superficie, empuja estas turbinas y genera energía para que esta herramienta electrónica pueda direccionar dentro del pozo. Wear and optimized flow profiles reduce the risk of sticking, limit the effects of mud solids, and reduce erosion of both internal and external components. A new bearing design and materials resist high temperatures and aggressive muds. PowerDrive X6 electronics are chassis mounted for reliability and durability and can operate in downhole temperatures as high as 302 degrees Fahrenheit. The PowerDrive X6 control unit has been extensively upgraded.
El control unit es la parte electrónica, todo el sistema electrónico que permite realizar el direccionamiento de los pozos. Smarter electronic boards enable dual impeller control to improve resistance to stick slip, optimize real-time communication, and expand the operating envelope. A new impeller design increases available hydraulic torque to improve tool face control. An MWD-type triaxial sensor package close to the bit provides accurate azimuth and inclination directional information, allowing fast, responsive directional control in either automatic or manual operation mode. Once a target formation has been penetrated, the trajectory can be locked in using the inclination hold. The X6 will then maintain that trajectory with no further input from the directional driller. The PowerDrive X6 gives the driller full directional control while rotating the drill string, an automatic inclination hold with more sophisticated algorithms and faster downlinks than ever before enable the driller to maintain directional control while drilling ahead with a minimum of interaction. This provides smooth tangent sections and improved true vertical depth accuracy in horizontal sections. Optional real-time 360-degree gamma ray measurements and imaging of the wellbore provide formation, dip, and fault boundary information to aid steering decisions. Quick identification of bed boundaries enables drillers and geologists to respond faster to formation changes, so they can optimize well placement and detect casing and coring points. All external components of PowerDrive X6 rotate, eliminating the friction caused by stationary parts. It reduces drag, improves ROP, decreases the risk of differential or mechanical sticking, and improves hole quality. Full rotation also enhances the flow of cuttings, preventing creation of annular bottlenecks in the wellbore. Working in combination with automatic hold, full rotation increases wellbore smoothness and decreases tortuosity. This reduces drilling torque, improves drilling efficiency, and eliminates the need for unplanned wiper trips. In field tests, PowerDrive X6 has drilled more than 1 million feet in 32,000 operating hours and has improved reliability more than 25% in all hole sizes. PowerDrive X6 is a step change in rotary steerable system reliability and efficiency. Its wider operating envelope means more wells can benefit from Schlumberger's rotary steerable technology. Bueno, déjenme indicarles Smooth tangent sections and improve justo true una parte donde está la parte que nos interesa. Once a target Bueno, en formation esta sección, no sé si ustedes pueden ver, es lo que les indicaba, ¿no? La sección geonavegable o los sensores que nos ayudarían a llegar al punto de pago. Utilizamos un grupo de sensores geonavegables. Los sensores que nos dan posicionamiento y dirección, en este caso son acelerómetros para detectar cuál es la inclinación que yo tengo de mi sarta de herramientas, y magnetómetros para indicarme hacia qué latitud estoy yéndome. Como ustedes saben, tenemos el norte de la Tierra y en este caso estos sensores se referencian a ese norte, es decir, cuántos grados nosotros estamos alejados o cerca del norte magnético de la Tierra. Como saben, el norte magnético de la Tierra son líneas perpendiculares que van de norte a sur. Entonces, estos sensores permiten detectar qué tanto estoy yo desviado de esas líneas magnéticas. Ese es el paquete de navegación de sensores que me permiten detectar o posicionarme debajo de la Tierra en 3D en el vector X, Y y Z. Después que yo tengo cada una de las magnitudes de X, Y o Z, obtengo mi vector total y con eso, esa vectorización, yo tengo en qué punto exacto estoy debajo de la Tierra con respecto, obviamente debo tener un punto de referencia, ¿no es cierto? O sea, con respecto a qué estoy comparando mi posición. Y todos los pozos petroleros están comparados o posicionados hacia qué distancia estoy yo del norte magnético y obviamente qué profundidad y qué dirección e inclinación. Entonces, para eso yo necesito darle esas magnitudes, o mi herramienta tiene que leer esas magnitudes para direccionar la broca y llegar al punto de pago.
Como ustedes Receive ven, directional control se in trata, either toda esta automatic parte aquí, toda esta sección de roca con petróleo es la zona donde está, obviamente, la zona de pago, donde está el reservorio. Entonces, para yo tener mayor aprovechamiento de mi reservorio, quiero realizar una línea horizontal y no una vertical, porque puede ser que una vertical no obtenga el mayor aprovechamiento de petróleo bajo la tierra. or manual operation mode. Entonces se va Once a target direccionando formation has y been obviamente, penetrated, miren, the él tiene ya un punto de referencia al que debe llegar y como dice en el video, puede incluso hacerlo automáticamente. Si ya le dan el punto de llegada y le doy la trayectoria que él debe seguir, no necesita mayor intervención del ingeniero direccional, es decir, la persona que está en superficie recibiendo en tiempo real en qué posición está ahorita mi herramienta y hacia dónde estoy yendo, sino más bien él lo hace automáticamente. Este modo no está completamente, lamentablemente, completamente fiable porque cambia distintos parámetros en los distintos estratos de la Tierra y problemas, entonces siempre tiene que haber alguien monitoreando, ¿no? En secciones que son suaves, se puede decir, este modo no funciona muy bien, pero sobre todo en las secciones duras es donde hay mayor problema y puede llegar a haber fallos de herramienta y tiene que el ingeniero de campo identificar rápidamente para cambiar algún parámetro, sea el galonaje de bombeo o la velocidad de rotación de todo el string. Ahora, otra cosa, ¿cómo yo envío la información de mis sensores a superficie? Les había mencionado, ¿no? Se envía a través de pulsos de lodo, a través de cambios de presión, de lodo de perforación. Esos cambios de presión van a ser ceros y unos. Y hay un sensor en superficie que detecta esos cambios de presión, lee esos, interpreta esos ceros y uno, los transforma a data, es decir, esos ceros y uno de esa trama de datos los transforma a, qué sé yo, a inclinación y dirección a la que estoy yendo. Y eso es lo que después de un sistema computarizado, esos ceros y unos se muestran en una pantalla ya más en un sistema más amigable ya para el ingeniero de campo y saber dónde estoy direccionando. Ya, entonces, bueno, vamos a dejar de lado un poquito los videos para ir a la parte electrónica y de control. Bueno, después lo puedo dejar a Araceli para que a los interesados les indique los videos. Estos son videos de acceso público, es decir, no es de información confidencial, así que no hay problema. Déjame cambiar. ¿Alguna pregunta hasta ahí del video? This is Slumberge. Ya. Bueno, como habíamos visto, ¿no? El sistema RSS controla la dirección que estoy yendo en el pozo en tres dimensiones mientras está rotando mi string de perforación. Como les había mencionado, la herramienta usa pulsos de lodo para enviar la información a superficie. Eh, bueno, esta parte dice que la herramienta puede ser corrida sola o con comunicación a superficie. Cuando van sola es cuando se le manda en modo automático y cuando quiero yo direccionar o dar ciertas órdenes a la herramienta, mando con la herramienta que me ayuda a comunicar con los pulsos de lodo a superficie. Para entender cómo está la conexión de la parte mecánica con la electrónica, les había mencionado, ¿no? Tengo la parte mecánica que tiene los pads que empujan la broca hacia el lado que yo quiero ir, la parte de control, que viene siendo esta sección, el control unit y este elemento que me permite enviar la información a superficie a través de los pulsos de lodo. ¿De qué está compuesto internamente la sección de control? Como les había mencionado, ¿no? Él para darse energía internamente para sus circuitos utiliza dos turbinas que están conectados a ¿Cómo es este sistema de generación? Vamos a explicar esto. ¿Cómo funciona un motor? Todos sabemos que un motor tiene una parte magnética y una parte que es la bobina, ¿no? Generalmente hay diferentes tipos. En el estator está el bobinado y en el rotor está la parte o los imanes permanentes para generar, en este caso, para generar el movimiento. En este caso nosotros tenemos en el rotor la parte externa, ya vamos a ver cómo está constituido más adelante para que tenga una mejor imagen. En el rotor tenemos las varillas de imán permanente en diferentes polaridades alternadas norte y sur, y
En el interior está el estator que tiene el bobinado y obviamente tiene el principio, tiene el mismo principio, ¿no? Que es el aplicado en la ley de Faraday, que dice la ley de Faraday que todo aquel, en este caso campo magnético, puede inducir una corriente eléctrica, un campo magnético en movimiento puede inducir una corriente eléctrica, en este caso en un conductor que se encuentra cercano, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? La fuerza o la energía que trae el fluido de perforación mueve estas turbinas, como vemos aquí, les llaman impellers en este caso, mueve esas turbinas mueven el estator que tiene el campo magnético con las varillas de imán permanente, y ese movimiento genera dentro del estator que tiene el bobinado, genera el voltaje AC necesario, genera un voltaje trifásico desde 12 hasta 240 voltios AC. Dentro de la electrónica, obviamente, yo necesito ese voltaje rectificarlo, que este es un conversor AC/DC. Internamente, lo que tiene es obviamente una parte de rectificación y de control de voltaje, es decir, para yo siempre tener un voltaje de salida determinado. La salida siempre va a ser 40 voltios DC, independientemente de qué voltaje AC le esté ingresando, es decir, 12 o 240 voltios AC trifásicos. Obviamente, bueno, internamente les había dicho, ¿no? Que tiene la parte del bobinado, que es esta parte de aquí. Aquí adentro está el bobinado, que es el estator que está dentro de este, ya voy a indicarles más dentro, es un casing o un casing magnético, se puede decir. Tenemos el CPU que controla, que obtiene la información de inclinación, el de los magnetómetros, acelerómetros, a qué velocidad está girando mi string y demás medidas. Entonces, internamente, dentro de este tubo de aquí, que se llama housing comercialmente, está la parte electrónica. Entonces, si ven esta parte de aquí es el bobinado. Este de aquí es el bobinado. Sobre el bobinado se pone otro que es las turbinas con el campo magnético permanente, que sería el rotor. Y este viene siendo el estator donde está el bobinado. Y acá está toda mi circuitería, ¿no? Que recibe, en este caso rectifica el voltaje AC, realiza la parte de control. Tenemos aquí los acelerómetros para determinar la inclinación. En otra sección, la parte de acá está, bueno, este es el sensor de gamma ray, ya les voy a explicar qué es gamma ray. Están los magnetómetros, que es para medir perdón, los acelerómetros para medir la inclinación y los magnetómetros para medir la dirección. Estos son, como les digo, los acelerómetros para medir inclinación y magnetómetros para medir dirección. Ya, entonces, ¿cómo funciona la parte de generación? Les había dicho, no, dentro de este magnet housing, es hueco, hagan de cuenta que es hueco, e ingresa dentro del torque. Si ven, el torque está afuera, pero aquí ya está adentro. Aquí es este mismo tubito de aquí que se ve, es de la parte que ya está afuera. Entonces ingresa y el movimiento del lodo al atravesar por estas turbinas mueve el magnet housing, que son los imanes permanentes. Entonces el campo magnético en movimiento va a generar la inducción de voltaje en este torque. Este torque tiene tres patitas. Esas tres patitas generan obviamente el voltaje trifásico, que después es rectificado. Y también tiene doble función. Cuando yo quiero direccionar, actúa después como un servomotor AC. ¿Cómo hago yo para ponerle carga? En este caso, como yo tengo dos torques, el otro que me está generando voltaje, lo utilizo para alimentar a toda mi electrónica y a este le hago trabajar ahora como un motor. ¿Qué hago? Le pongo carga a las bobinas contraria a la dirección magnética que está girando el magnet housing y eso lo logra frenar o acelerar dependiendo de lo que yo quiera. Para eso utilizo un circuito de control para saber a qué bobina le voy a meter carga y a qué tan frecuente, qué tan largo y en qué magnitud le voy a meter carga a esas bobinas. A meter carga me refiero a ponerla en corto e inducir un voltaje. Y con respecto al magnet housing, va a generar una polaridad contraria a la que está girando el magnet housing y va a tratar de frenarlo. Ya, ¿qué tengo yo dentro del chasis de la electrónica? Tengo obviamente los sensores que les había mencionado, el gamma ray. ¿Qué es el gamma ray? En la Tierra
existen materiales o elementos químicos que naturalmente emiten rayos gamma. Incluso nosotros todos los días somos irradiados por rayos gamma. ¿Por cuáles rayos gamma? Por los rayos que emite el sol. Muchos de estos son filtrados por las capas que tenemos en la Tierra, las capas atmosféricas, y solo llega en cierta proporción que es natural, se puede decir, y que el ser humano puede recibir sin ningún problema. Para mayor entendimiento, ¿qué es un rayo gamma? Es la emisión natural de energía en formas de ondas electromagnéticas. Eso es un rayo gamma y obviamente toda energía es medible. Y dentro de la Tierra hay tres elementos primordiales que generan una emisión de rayos gamma de alta energía, como son el uranio, el torio y el potasio. Entonces esos elementos están marcados y cerca de esos elementos está comprobado que generalmente están cerca los reservorios de petróleo. Entonces esos rayos gamma voy leyendo y es como una característica única del pozo. Si va a tener ya vamos a ver si es que más adelante logramos ver por el tiempo cómo es una lectura de rayo gamma. Bueno, este sensor lo que tiene dentro es un cristal de yoduro de sodio. El rayo gamma, como es una energía electromagnética, viaja en forma de onda. Esa onda llega al cristal. Ese cristal, al recibir la onda en este caso de radiación, genera un fotón. Ese fotón después llega a un fotomultiplicador. Ese fotomultiplicador convierte ese haz de luz en un pulso electrónico. Y ese pulso electrónico yo ya lo puedo cuantificar y lo puedo transformar a ceros y unos. Y los IGBTs que permiten hacer dos cosas, ¿no? Recibir la energía que está generando los torquers con los impeller y controlar también, hacer el microswitcheo de las bobinas de los torquers para saber hacia qué dirección voy yo a generar el campo magnético contrario al que está girando libremente los Mannerhausen que tienen que tienen las turbinas. El paquete de sensores, como les he mencionado, tenemos magnetómetros para medir el campo magnético y nos da la dirección en los tres ejes X, Y y Z. Acelerómetros para medir la inclinación, igual en los tres vectores X, Y y Z. El roll gyro es una medición simplemente para saber a qué velocidad está girando mi propia herramienta. Y otros sensores magnéticos para medir a qué velocidad está girando, en este caso, el tubo exterior, que viene siendo, se llama collar. El tubo exterior donde está metida mi herramienta para saber a qué velocidad está girando. Y según eso yo compensar y saber hacia qué posición debo yo compensar la dirección de la broca. Bueno, internamente esto es como está compuesto. Los acelerómetros se conectan a una tarjeta de adquisición analógica que obviamente hace la parte de las etapas de filtración, acondicionamiento de señales. Una vez que las señales estén acondicionadas, las manda a un digitalizador. Ese digitalizador está en el CPU digitaliza, almacena las señales y las acondiciona para enviarlas a la superficie. Tenemos los IGBTs y la sección de poder, donde está la rectificación, y la sección también de control, donde enviamos los pulsos a los IGBTs para saber cuál tiene que switchar y cuál no. La parte de los acelerómetros, donde están internamente. Bueno, nos va a faltar tiempo para explicar obviamente cómo es el principio físico de cada sensor, porque bueno, tenemos poco tiempo y el material es extenso. Bueno, les explicaba cómo es un sensor de gamma ray. Vamos más adelante. A simple vista, esto es un tubo, no entenderíamos nada de qué es un sensor gamma ray, pero les explicaba, ¿no? Tienen que ser de yoduro de sodio porque ese cristal tiene la particularidad de recibir la energía en forma de onda electromagnética, genera un fotón. El fotón pasa por el fotomultiplicador, es decir, yo ese fotón primero lo convierto en un electrón, después en dos electrones, después en varios electrones, hasta que se genera un pulso eléctrico apreciable por los componentes electrónicos. Esa es la función. Y en cuanto a cuántos pulsos electrónicos recibo yo por segundo, viene siendo la medida de gamma ray.
Esto ya internamente la parte electrónica determina cada segundo cuántos pulsos electrónicos estoy obteniendo yo. Puede ser que tenga 160 pulsos por segundo, 200 pulsos por segundo o 4 pulsos por segundo. Ese viene siendo mi medida de gamma ray, que es la radiación natural que emite la Tierra, eh, en este caso, por los tres elementos principales que les había mencionado. Entonces, ¿por qué se emite radiación? Estos tres elementos, uranio, torio y potasio, son elementos que naturalmente son inestables. ¿Y por qué emiten radiación gamma? Porque tratan de llegar a la estabilidad química emitiendo energía o liberando energía. Entonces, ese es incluso el principio de las fuentes radiactivas, que son fuentes químicas. Hay algunas fuentes químicas naturales y otras creadas por el hombre, que simplemente son isótopos de elementos químicos. Por ejemplo, el uranio 248, que es un elemento químico. El uranio es un elemento químico, pero su isótopo tienen la misma masa, tienen, perdón, el mismo número atómico, pero diferente masa, porque cambia el número de neutrones que tiene en su núcleo, y eso lo hace ser un elemento radiactivo que trata de buscar llegar a la estabilidad, y para tratar de llegar a la estabilidad se va desintegrando en forma de energía. Y eso es lo que medimos con los sensores gamma ray. Como vemos en la ilustración, llega la energía en forma de onda, golpea el yoduro de sodio, eso genera un fotón. Ese fotón lo amplificamos hasta convertirlo en un electrón, y como ven ustedes, dice cuántas por segundo, dice que ha obtenido 3 cuantas por segundo, es decir, qué tanta, y eso se relaciona con el nivel de energía que está emitiendo los rayos gamma de la Tierra. Ya. Ahora, en la parte de control, nosotros tenemos un sistema en el CPU, tenemos lazos de control PID. Estos controles PID me permiten a mí determinar a qué velocidad voy a girar yo la parte de control para mantener la posición de la broca, y hacia qué posición tengo que girar yo para igual direccionar obviamente el pozo. Perdón que vaya un poquito rápido, pero nos estamos quedando ya casi sin tiempo, entonces quiero llegar a cubrir la teoría, y si tienen preguntas al final, ¿ya? Como les había mencionado, el lodo pasa a través de estas turbinas, eso mueve el manual housing, genera o induce un voltaje dentro de las bobinas internas del torquer, y eso permite alimentar a mi herramienta. O bien, si es que yo quiero hacer la opción contraria, les doy un voltaje yo a las bobinas. Ese voltaje va a inducir un sentido contrario de giro al que está girando naturalmente mis turbinas, y va a direccionar como un servomotor, ¿no? A direccionar a qué velocidad quiero que gire y en qué posición. Tenemos dos torques, uno que gira en sentido horario y uno que gira en sentido antihorario. Eso gira simplemente, libremente siempre, de acuerdo al posicionamiento de las turbinas, nada más. No tengo que hacer yo nada para que giren en ese sentido. Lo que sí yo puedo hacer es frenarles, y eso va a hacer que mi herramienta trate de moverse hacia el sentido que estoy yo frenando, o que incluso mantenga una posición determinada. Como les había mencionado, ¿no? Tengo yo dos torques, uno en la parte superior, upper, y uno en la parte inferior. Ellos están generando voltaje trifásico. Ese voltaje siempre está siendo rectificado. Siempre, aquí la teoría del algoritmo es que siempre solo toma de un torque, está tomando el voltaje, porque el otro lo está direccionando, es decir, lo está frenando o lo está acelerando. Cuando si está yendo girando más de un sentido y ve que quiere regresar al otro sentido, al sentido antihorario, por ejemplo, va a frenar el lower torque y va a obtener voltaje del upper torque. Ahora, si yo quiero girar en sentido horario, tengo que hacer lo contrario. Freno el upper torque y ocupo el voltaje que me genera el lower torque. Entonces, de esa manera, nunca pierdo el voltaje de generación y puedo realizar el control de giro de mi herramienta. Para que vean aquí una imagen más ilustrativa. Entonces, por ejemplo, yo estoy direccionando, le dije que a mi herramienta, por ejemplo, se quede solo direccionando en este caso sería a 270 grados. Es decir, si yo trazo aquí un plano cartesiano, tengo 0, 90, 180 y 270. Y si ven que solo el pad que está en la flecha roja, 270, es el que le empuja. Y como pueden ver en la parte verde que está girando, la parte verde se mantiene estática. Todo lo demás gira, pero él por la acción de control que aplica sobre cada una de las turbinas o los torquers, hace que solo empuje un pad a la vez. En este caso,
por las lecturas de los sensores de inclinación y direccionamiento, bueno, le está indicando a la parte mecánica que solo empuje la broca hacia la parte derecha. Esto es visto desde arriba, la sección mecánica. En la parte amarilla se conectaría mi sección de control. Dentro de los sensores que obtengo, obviamente de las lecturas, les había mencionado, ¿no? La parte B que viene siendo campo magnético, la parte, las letras G que viene siendo, en este caso, aceleración, que me indica hacia qué eje estoy yendo yo, X, Y o Z, a qué velocidad estoy girando yo mi herramienta y a qué velocidad está girando el tubo exterior o el collar exterior en el que va dentro mi herramienta, ¿no? Como ustedes ven, en la parte hay una parte blanca un poco opaca, ese viendo siendo el collar, la protección de mi herramienta. Eso está girando siempre con la broca. Y la parte interior, eso no gira, eso siempre se mantiene estático por las turbinas que me permiten controlar la dirección y hacia qué dirección quiero que yo se mantenga estática, los pads que empujan la broca. Les había mencionado, tenemos los IGBTs, la sección de control de acondicionamiento del voltaje de alimentación, magnetómetros, la tarjeta de procesamiento, tiene una batería simplemente para guardar el tiempo, el reloj en tiempo real, para que mi data esté relacionada a una hora específica. El sensor de gamma, los sensores de aceleración, los sensores de giro. Y esto es más o menos cómo viene él direccionando en qué punto estoy yo, X, Y, Z, y en referencia hacia el norte y hacia dónde quiero ir. Y según eso, viene indicándole a la broca hacia dónde los pads tienen que empujarse o hacia dónde tiene que dejar de empujar según los puntos X, Y o Z o los parámetros de perforación, es decir, de acuerdo a los valores vectoriales que obtiene de cada uno de los sensores. Es como que ustedes pongan un punto en un plano y le digan respecto a mi superficie en dónde estás y respecto al norte en dónde estás. Y entonces estás en el punto X y quiero que vayas al punto Y. Para eso tienes que empujar el pad a 180 grados siempre. Y cuando estés acercando, bueno, vamos a dejar de empujar y vamos a mantener esa posición. Es prácticamente lo que la herramienta hace. Como les había mencionado, tenemos un lazo o un control PID. ¿Cuáles son los parámetros de entrada y de salidas para la planta de control? Bueno, primeramente yo tengo el tool face demand, es decir, hacia dónde quiero yo direccionar el pad que quiero que esté siempre empujando la broca. En dónde estoy yo ahorita, realiza la corrección, ¿no? Esta es la sección de compensación de las variables. Sale un resultado. Ese resultado, hay dos controles principales, ¿no? Hay el control de posición y el control de velocidad. Es decir, hacia a qué velocidad está girando mi herramienta y qué velocidad tengo que yo darle a la herramienta para que direccione y se posicione el pad que quiero empujar. Para eso, obviamente, para determinar la velocidad de giro y en qué momento debe parar, utilizo yo un PWM, que es en el cual yo hago el switcheo de las bobinas de los estatores, que en este es la parte que está dentro de lo que vimos del magnet housing y el torque. Y eso permite realizar o girar o frenar la herramienta hacia la posición que yo deseo. Este es un lazo de control PID, está tuneado de acuerdo a en este caso las variables que han obtenido por el estudio de la herramienta en modelación sobre todo. Obviamente es difícil realizar un prueba y error porque esto es bajo la tierra, entonces lo han obtenido en base a modelaciones en MATLAB y ellos han determinado en este caso las constantes para el control PID y obviamente cómo tunear, en este caso, si ustedes recuerdan o habrán visto un control PID, tiene la parte proporcional, integral y derivativa. Eso es obviamente algo confidencial, no es tal público, porque obviamente podrían copiar esas variables, replicar la herramienta y el control sería fácil, ¿no? Como les había mencionado, tenemos dos tipos de control, uno de posicionamiento y uno de velocidad. Todas los parámetros de retroalimentación
los da los sensores de la herramienta. Al momento que los convierten los transforma de analógicos a digitales, realimento yo a mi lazo de control y puedo yo determinar en qué punto voy a posicionar mi herramienta y a qué velocidad tengo que girarla yo y en qué parte debo parar. Eso es prácticamente, sé que fue muy rápido y la información es bastante larga como para 1 hora. He tratado de darles obviamente la parte más resumida y la parte de control sobre todo, pero obviamente tenía que darles una introducción para que tengan idea de por qué nosotros utilizamos el sistema direccional. Y bueno, esta es una información que tal vez debería ser buena para 2 días para poderla entender y comprender a mayor profundidad. Pero bueno, no sé, tienen preguntas, y ya sé que tal vez a la hora del almuerzo están cansados y la información también ha sido extensa. ¿No hay preguntas? Eso quiere decir 2 cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. Esperemos que hayan entendido todo. Bueno, Araceli, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna parte que les quedó, eh, y no sé, complicada de entender. Bueno, son sensores que tal vez no manejan en cotidiano, no es lo mismo que en la parte industrial. ¿Dudas, preguntas, muchachos, tal vez? Listo, entonces creo que si no tienen preguntas ni dudas, ya estamos sobre la hora. No nos queda más que agradecer al ingeniero Astudillo por su presentación, por su tiempo. A nombre de la SFOT de la Escuela Politécnica Nacional le damos las gracias. Ya le haremos llegar su respectivo certificado, ¿no es cierto?, como conferencista de nuestra charla. Y espero, chicos, que para ustedes les haya servido de mucho, porque este es un tema que no es muy común ver ni tratar, y menos quizás practicar a nivel de lo que es en la SFOT, ¿no? Son sensores que no tendríamos alcance para trabajar, son temas que no se puede hacer nomás prácticas, ¿sí? Entonces espero que de verdad les haya servido. No sé, César, si quieres decir algo más, tal vez. Bueno, solo como tip les comento que yo tengo varios compañeros que de hecho son de la SPOT, que de hecho son compañeros míos en esta sección de trabajo y obviamente, como les dice a Araceli, no es que ven en clases, no es que ven este tema lo ven a diario o al menos lo llegan a ver en profundidad, pero o sea, es algo que si ya tienen las nociones de alguna carrera técnica, se les daría más fácil comprender y sobre todo aplicar, ¿no? Porque a veces son conceptos que no se han visto y que tal vez en la vida diaria o ahorita entenderlos sería bastante complicados, pero para que tengan una noción de que no solo, o sea, a veces uno está en una burbujita cuando sale de la universidad y cree que todo lo que viene a la universidad ya está o le va a servir para trabajar, no, que va a haber afuera en el medio. Más bien lo que te da la universidad es como que las pautas y la guía para que uno se pueda defender solo y pueda autoeducarse, ¿no? Sobre todo. Eso nada más. Y como ven, o sea, la industria petrolera es bastante amplia. Esto es apenas un inicio de la operación para perforar y obtener el petróleo en superficie. Y de ahí esto es completamente extenso. Entonces, les invito a que, bueno, si les interesa o en realidad uno a veces no sabe dónde va a terminar trabajando, dónde va a terminar ejerciendo la profesión, pero bueno, espero les haya servido como para una guía de qué es lo que pueden encontrar afuera o con qué se pueden encontrar y que sobre todo eh, les haya interesado también. Listo, César, muchísimas gracias nuevamente. Chicos, con esto entonces damos finalizado, ¿no es cierto?, esta charla. Por favor, por el chat les envié la encuesta que siempre tenemos al final. Les pido que por favor me ayuden llenando eso nada más. Está en el chat el enlace, ¿sí? Y César, muchísimas gracias por toda tu ayuda el día de hoy. Gracias Eso, también, Araceli.
Eso, un buen día con todos. Hasta luego, chicos. Luego, hasta luego. Gracias, ingeniero. Luego, muchas gracias.